Muy buenas tardes, bienvenidos señoras, señores, bienvenidos como digo a este informativo. El día ha sido largo en el gobierno regional, en el Principado. A primera hora de la mañana, a las 9:20, tomaban posesión los nuevos consejeros, 2 de Izquierda Unida y 1 del Partido Socialista, con lo cual la remodelación del gobierno regional está cerrada, o casi, ya que mañana se terminará de ordenar ese gobierno regional con los viceconsejeros y otros altos cargos. Vamos a hablar de ello inmediatamente porque con la que está cayendo en cuanto a economía, como les vamos a contar de inmediato, trabajo no le va a faltar a esa remodelación, a ese nuevo gobierno regional. Por cierto que este fin de semana el principal partido en la oposición, el único podemos decir ya, va a tener su propio congreso regional para elegir, como saben, el presidente regional del partido. Todo ello lo vamos a hablar en este informativo que comienza con los titulares. Hoy se publica en el BOPA la remodelación del gobierno regional de Areces. Los 3 nuevos consejeros, 2 de ellos de Izquierda Unida, tras el pacto de gobierno alcanzado hace unas semanas, han tomado posesión de sus cargos y mañana lo harán los viceconsejeros y directores generales. El presidente del Principado dice que el nuevo gobierno surgido por la reestructuración supone un buen equipo para servir a Asturias. El Partido Popular califica al presidente del Principado de irresponsable por dar mensajes de optimismo equivocados a los ciudadanos sobre la crisis en Asturias. El presidente de los populares asturianos presentó además una serie de medidas para paliar la crisis y anunció que solicitarán la suspensión inmediata de la decisión de subir 5.000 euros a los directores generales. A las 5 de esta tarde ha finalizado el encierro de médicos eventuales del Servicio Regional de Empleo. Los médicos se encerraron desde ayer para protestar contra la política de contrataciones del Servicio de Salud del Principado. Los facultativos eventuales han hecho público un comunicado durante el encierro instando a la gerencia a que marque una nueva reunión. La autopsia realizada a la anciana de 90 años, asesinada ayer por su hijo en Llanera, confirma que fue estrangulada según las investigaciones de la Guardia Civil. Todo parece indicar que el hijo no soportaba más ver sufrir a su madre, que permanecía postrada en una silla de ruedas, por lo que decidió estrangularla y ahorcarse después. El Sporting quiere resarcirse cuanto antes de la derrota ante el Betis y espera que sea este domingo en tierras catalanas frente al Español. Los 3 puntos supondrían asestar un duro golpe a un equipo que parece presentarse como un rival directo por la permanencia. Por otra parte, Michel, aquejado de una lumbalgia, se convierte en baja para este choque. Se lo decíamos hace unos instantes, la remodelación del gobierno regional de Areces ha comenzado a funcionar hoy. Ha entrado hoy en vigor con la toma de posesión de los 3 nuevos consejeros, 2 de ellos de Izquierda Unida tras el pacto de gobierno alcanzado hace solo unas semanas. Todos ellos han utilizado la fórmula del prometo para jurar su cargo. El presidente del Principado ha dicho que este nuevo gobierno surgido por esta reestructuración supone un buen equipo que va a utilizar, dice, para servir a Asturias. Con la publicación en el BOPA desde hoy mismo se ha hecho efectiva la nueva composición del gobierno regional. La toma de posesión de nuevos consejeros ha servido para ver quiénes llegan y quiénes se van. En un sencillo acto previo al primer Consejo de Gobierno, tras la remodelación celebrado en Presidencia, han tomado posesión de su cargo los 3 nuevos consejeros. Entran en el Gobierno como nuevos consejeros Noemí Martín, de Izquierda Unida, como titular de Bienestar Social y Vivienda, Aurelio Martín, de este mismo partido en Medio Rural y Pesca, y Mercedes Álvarez, del Partido Socialista Obrero Español, como consejera de Cultura y Turismo. Todos ellos han utilizado la fórmula de prometo para acatar su nuevo cargo. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Cultura y Turismo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, con observancia plena de la Constitución española, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Bienestar Social y Vivienda del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, con observancia plena de la Constitución española, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y demás leyes vigentes. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Medio Rural y Pesca del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, con observancia plena de la Constitución española, el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y demás leyes vigentes.
así como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. En el acto se pudo ver asimismo a las hasta ahora consejeras de Cultura y Turismo, Encarna Rodríguez, la de Bienestar Social, Teresa Ordiz, y la de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández, que han sido cesadas por Areces, agradeciéndoles los servicios prestados. Por su parte, el hasta ahora consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda pasa ahora a ser titular de una consejería denominada Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Lo propio le ocurre a Jaime Rabanal, que lideraba la Consejería de Economía y Asuntos Europeos, la cual pasa a denominarse Economía y Hacienda. Areces explicó que los nuevos consejeros surgen de un pacto con el que es necesario reforzar energías para afrontar las situaciones difíciles derivadas del actual contexto económico. Es un producto de una negociación, de un programa político y de una decidida manera de abordar los problemas de Asturias, uniendo voluntades de formaciones políticas que comparten ideas, comparten objetivos. Tras el acto se realizó la tradicional fotografía en la escalinata de Presidencia y posteriormente se reunieron en el que se constituyó como primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo, fruto del pacto. Ese nuevo gobierno del Principado de Asturias, constituido hoy mismo, va a reducir en 5 el número de altos cargos con rango de dirección general respecto a los que ya existen en las 10 consejerías que integran el Ejecutivo Regional. La estructura del nuevo gabinete ha sido aprobada hoy en la primera sesión del remodelado Consejo de Gobierno y, según su portavoz, Ana Rosa Migoya, es comedida, ajustada y reducida para acomodarse a los retos que tienen planteados en nuestra región. Más reducida. Hemos reducido el número de altos cargos en 5. Hay 5 altos cargos menos, lo cual demuestra que la idea trasladada por el presidente y por el gobierno de que aún con un gobierno de coalición y los compromisos que comportaba el pacto de determinadas estructuras en algunas consejerías, hemos reducido en 5 altos cargos el número de direcciones generales o asimilados en la actual estructura. Y mientras en la oposición el Partido Popular ha hablado de este asunto de los altos cargos y ha calificado al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, de irresponsable por dar mensajes de optimismo equivocados a los ciudadanos sobre la crisis en Asturias. El presidente de los populares asturianos, Ovidio Sánchez, presentó además una serie de medidas para paliar la crisis y anunció que van a solicitar la suspensión de forma inmediata de esa decisión de subir 5.000 euros a los altos cargos, a los directores generales concretamente. El máximo dirigente del PP asturiano, Ovidio Sánchez, tildó al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, de irresponsable por mandar mensajes falsos de optimismo y asegurar días atrás que Asturias estaba en mejores condiciones que otras comunidades para superar la crisis. Sánchez afirmó que la crisis no se resuelve con grandes frases y apuntó que el gobierno asturiano está absolutamente colapsado y no puede hacer frente a sus compromisos. Esa Asturias que iba a soportar mejor que nadie la crisis es la que no paga el cheque bebé, la que está al borde de no poder pagar los salarios en sanidad, la que no paga las ayudas a la vivienda, la que tiene algunas empresas suyas, están difiriendo los pagos a más de 150 días, la que no subvenciona los ordenadores, todo ese tipo de promesas que se fueron haciendo gratuitamente, en este momento no hay un euro. Sánchez señaló también que España es el país con la mayor tasa de paro de la Unión Europea, con casi un 12%. Por ello, el líder de los populares asturianos destacó algunas de las ideas de la formación para paliar las consecuencias de la crisis en lo que denominó un plan de austeridad. Reducción del 30% de altos cargos y un estudio pormenorizado de la estructura de la Administración, eliminando, entre otras cosas, la duplicidad entre departamentos de la Administración y consejerías, que redundan en costes absolutamente innecesarios. Una redimensión del sector público empresarial y fundacional. Eliminar todo gasto superfluo que no reporte valor a los ciudadanos. Por último, Ovidio Sánchez manifestó la intención del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General de presentar una moción urgente para pedir la suspensión de forma inmediata de la subida de 5.000 euros a los directores generales de la Administración del Principado.
Precisamente el Partido Popular va a celebrar este sábado ese 15º Congreso de donde saldrá elegido el nuevo presidente regional. Tras la decisión de ayer del PP gijonés de apoyar al actual presidente, Ovidio Sánchez, parece claro que este será reelegido en detrimento del otro candidato del sector crítico, Juan Morales. Ovidio Sánchez ha agradecido hoy el apoyo que ha recibido su candidatura de las grandes juntas locales del partido de cara al Congreso regional y ha asegurado que así se refuerza el proyecto de renovación que quiere liderar a partir de ahora. A mí no me gusta ser a priorista, ¿no? Quien decide son nuestros compromisarios, ¿no? Y respetamos toda esa decisión y para eso nos presentamos, ¿no? Para buscar su respaldo. Hombre, que haya un respaldo de las grandes juntas de toda Asturias, pues bueno, eso no solo te satisface, sino que refuerza el proyecto que tú quieres presentar a esta asamblea, ¿no? En el que todos queremos que estén, ¿no? En ese proyecto y que contribuyan con sus ideas y con su aportación y con sus personas, con la gente que tengan a disposición del partido en el ámbito regional, ¿no? Por lo tanto, desde una visión de partido y como presidente del partido, hombre, esto siempre es bueno, ¿no? Fortalece al partido más allá del Congreso, ¿no? Y mientras tanto, también el Partido Popular, que gobierna el Ayuntamiento de Oviedo y el único representante de Asociación de Ciudadanos por la Izquierda, Roberto Sánchez Ramos, siguen con el cruce de acusaciones tras la decisión del alcalde de quitarle el sueldo a este último concejal. El primer teniente de alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, ha acusado hoy a Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda de ser un invento del Partido Comunista de Asturias para tener acceso a los fondos públicos municipales. Caunedo ha sido muy duro y ha manifestado que el concejal de Ascid, Roberto Sánchez Ramos, es un simple peón, ha dicho, al servicio del PCA, que quiere seguir viviendo del cuento. Precisamente a esta hora había convocada una manifestación de apoyo a este concejal. Lo que nos lleva a pensar también que Ascid fue en realidad un invento suyo, un invento del PC, para seguir viviendo a costa de los fondos públicos. Total, que ni tanta vocación de servicio, ni tanta lucha por la libertad, ni tanto cuento. Supervivencia pura y dura. Una supervivencia, eso sí, escondida en subterfugios, en engaños personales y en engaños políticos. Resulta que al final el supuesto paladín de la libertad no es más que un simple aspirante a vivir del cuento. Después de estas duras declaraciones, el secretario general del Partido Comunista de Asturias, Francisco de Asís, ha terciado también en la polémica y ha hecho públicos una serie de documentos en los que demuestra que su formación política no mantiene ningún tipo de relación laboral con el concejal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda en el Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos. De Asís desmintió así lo manifestado por el primer teniente de alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, quien, como hemos escuchado hoy y también ayer, afirmaba que Sánchez Ramos firmó un contrato blindado con el PCA que fue ocultado en su declaración inicial de intereses como edil. El máximo dirigente del PCA, Francisco de Asís, ha explicado que por error se dio de alta en la Seguridad Social a Roberto Sánchez Ramos, pero que el propio concejal, al apercibirse de la situación 5 días después, lo comunicó al partido y se envió un escrito a este organismo solicitando la baja. Según Asís, el error se produjo cuando, fruto de las desavenencias entre Izquierda Unida y el PCA, ambas organizaciones decidieron hacer un intercambio de trabajadores que estaban contratados por una de estas dos formaciones, pero realizaban su labor para la otra, un total de 6 empleados. El secretario del PCA dio lectura del documento enviado en su día por el responsable de organización del Partido Comunista a la Seguridad Social. Al efectuar el cambio de distintos trabajadores de unos códigos de cuenta a otros, por error, se dio de alta a don Roberto Sánchez Ramos, Niftalital, cuando debería figurar de baja. Se solicita la anulación del alta de don Roberto Sánchez Ramos en el código de cuenta número 33005113736. Atentamente queda a su disposición, Oviedo, a 5 de noviembre de 2007. José Ángel Piquer Fernández, secretario de Organización del PCA. De Asís se preguntó si ocultó Caunedo este documento en un ejercicio de doblez o fueron sus informantes los que le han tomado el pelo
y no dudó en afirmar que los datos sobre la situación laboral del concejal los manipuló Izquierda Unida. Para el secretario general del PCA, Sánchez Ramos está siendo víctima de una doble venganza por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, del PP y también de Izquierda Unida. Con que Rivi es víctima de dos venganzas camorristas, así hay que decirlo. Por una parte, la del equipo de Gabino de Lorenzo, por haber acudido Rivi a la Fiscalía, y por otra parte, por Izquierda Unida, por haber perdido las municipales en Oviedo, frente a la Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, y no haber conseguido sacar ni un triste concejal. A las 5 de esta tarde ha finalizado el encierro de médicos eventuales del Servicio Regional de Empleo. Los médicos se encerraron para protestar así contra la política de contrataciones del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Los facultativos eventuales han hecho público un comunicado durante el encierro instando a la Gerencia de Sanidad para que marque una nueva reunión. Si el asunto no se soluciona, corre en peligro las suplencias médicas de las próximas Navidades. Los médicos eventuales de Gijón concluyeron hoy al mediodía un encierro de 24 horas con el que esperan conseguir que el Servicio de Salud del Principado recapacite y acceda a consensuar una solución que permita la contratación de todos los eventuales del Principado, un total de 148, y no solo los 115 que propone, ya que estiman que todos son necesarios. En el encierro han contado con el apoyo de miembros de las sociedades científicas, del Colegio de Médicos, de los sindicatos Comisiones Obreras UGT y SIMPA, así como médicos titulares y personales de enfermería. Además, a la convocatoria acudieron eventuales de las áreas de Gijón, Áviles y Mieres. Isolina Rodríguez, portavoz de la Junta de Médicos Eventuales de Gijón, señaló que han tomado la decisión de cesar como demandantes de empleo porque la oferta es un contrato sin condiciones claras. Hemos tomado la decisión de cesar como demandantes de empleo de nuestro servicio de salud porque su oferta es un contrato sin condiciones laborales claras, a un número insuficiente de médicos y sin ninguna garantía de estabilidad para el resto. Somos conscientes de que este conflicto puede conllevar problemas de cobertura asistencial. Rechazamos, sin embargo, considerarnos los únicos responsables de la situación originada en los centros de salud en estos últimos días, como señala nuestra gerencia. Isolina Rodríguez señaló también que no pretenden perjudicar a los usuarios, pero tienen que defender que los buenos profesionales se queden en la región y que la oferta de trabajo se adecúe a las necesidades reales. Es un hecho que ya se han ido 5 compañeros fuera de Asturias. Como profesionales, asistimos con gran preocupación al deterioro de la atención médica que conllevaría una inadecuada planificación de personal. La portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, ha hablado hoy de sanidad tras el Consejo de Gobierno, pero no de este asunto, sino para negar que, tal y como afirma el PP, se hayan suprimido las auditorías en los hospitales públicos de la región. Migoya aseguró que mensualmente se realizan auditorías sobre las nóminas, además de 40 informes previos sobre expedientes de contratación. La portavoz del Gobierno asturiano emplazó también al Partido Popular a detener su campaña difamatoria contra las instituciones asturianas y contra sus empleados públicos. Que desde el año 2000 este Gobierno ha dado un impulso inédito a la mejora del control de las cuentas públicas y a la transparencia administrativa. Y prueba de ello es que en los últimos 8 años se han llevado a cabo 545 auditorías en el conjunto de la Administración del Principado con el objetivo de intensificar la rendición de cuentas a los ciudadanos. Aquí lo que nos encontramos en el PP de Asturias y además en algunos de sus diputados de manera especial es un modo de hacer política basado en la calumnia, en la mentira, en el infundio y en la falta de respeto a las personas y a las instituciones. ¿Con qué objetivo? Pues creemos que con tratar de confundir a los ciudadanos y tratar de ocultar otros problemas que tienen allí en algunas instituciones donde ellos gobiernan.
A pesar de la crisis económica, el número de ciudadanos extranjeros empadronados en el Principado ha crecido en el último año un 22,7%, al pasar de 32.720 a los 40.171 inmigrantes que hay actualmente, según datos del padrón publicados por el Instituto Nacional de Estadística. De este modo, Asturias es una de las comunidades con menor proporción de población inmigrante, con un 3,7%, solo superada por Extremadura y Galicia. Por el contrario, Baleares registra el mayor porcentaje de extranjeros con un 20,8%, seguida de la Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia. En paralelo, la población total de Asturias aumentó un 0,4% y ha alcanzado la cifra de 1.079.215 habitantes este año, con un incremento poblacional de 4.353 individuos. Así, el aumento del padrón asturiano se debe en gran medida a la población inmigrante, ya que esta ha aumentado en 7.451 residentes censados procedentes de otros países. El mayor colectivo de población extranjera residente en Asturias, según datos del INE, procede de Rumanía, seguido de Ecuador, Colombia, Brasil, República Dominicana, Marruecos, así como diversos países africanos. De los más de 40.000 extranjeros residentes en el Principado, más de 19.000 son hombres y 20.632 son mujeres. En la actualidad, la población extranjera empadronada en España se sitúa en 5,2 millones, lo que supone un aumento del 15% respecto al año anterior. Lo habrán podido comprobar ustedes, las lluvias de los últimos días han provocado en las carreteras autonómicas asturianas hasta 60 argallos, de los que 49 ya han sido solucionados y 11 todavía hacen obligatorio que se mantengan cortes o restricciones al tráfico en distintas vías, según datos de la Dirección General de Carreteras. Los más importantes son los de Belmonte, que tristemente costó la vida a un conductor, y de la autovía minera, que mantiene cortado un tramo entre Siero y Langreo. Más de 300 personas del Servicio de Conservación de la Consejería de Infraestructuras están trabajando en estos puntos, según las mismas fuentes, que aseguran que los desprendimientos de tierras, piedras o caídas de árboles sobre las calzadas se han producido a lo largo de toda la comunidad. Como consecuencia de los incidentes ya se han producido cortes parciales de vías en muchos casos, o se ha paralizado la circulación, como en la carretera que une Belmonte con Somiedo, donde un argallo provocó la muerte de un conductor de 55 años, o en la autovía minera. Esta autovía, como consecuencia de un argallo en la boca norte del túnel de la Azorera, permanece cortada entre Riaño y Bendición. Hablamos del suceso que ayer nos dejaba estupefactos a la mayoría. La autopsia practicada al cuerpo de la anciana hallada muerta ayer en su vivienda de una localidad de Carvajal, en el municipio de Llanera, en el concejo de Llanera, ha revelado que ésta falleció por estrangulamiento y asfixia. La Guardia Civil investiga las circunstancias de esta muerte, al haber sido hallado el cadáver de su hijo, con quien vivía, ahorcado. Como ya les contamos, fue un hijo de 56 años de la fallecida el que había telefoneado al párroco de la zona para requerir su presencia en la vivienda, ya que se había agravado el estado de salud de su madre. Cuando el sacerdote acudió al domicilio, nadie contestaba, accedió al interior y localizó en la cama en su habitación con síntomas de muerte no natural a la mujer. Fue entonces cuando se inició la búsqueda de su hijo, al no encontrarse en el interior de la vivienda, y finalmente le localizaron en un tendejón en la parte posterior de la vivienda, colgado de una cuerda. Según las investigaciones de la Guardia Civil, todo parece indicar que el hijo no aguantó más el sufrimiento de su madre y decidió matarla y suicidarse después. Debido a una enfermedad que padecía desde hace años, la mujer se veía obligada a permanecer en una silla de ruedas y necesitaba ayuda de forma continua al no valerse por sí misma. Acudido a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid para denunciar lo que a su juicio podrían ser presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación y gestión de obras por valor de más de 100 millones de euros. Implican en ellas a dos consejeras, o para ser más concretos, una consejera y una ex consejera, la portavoz y la ya ex consejera de Cultura. Según afirman los populares en su denuncia, se trata de la adjudicación y gestión de obras del Centro Cultural y de Ocio de Langreo. Para explicarnos este asunto está hoy con nosotros Ramón García Cañal, que es diputado regional del Partido Popular. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, antes de entrar en materia, si te parece, ya que hoy han tomado posesión esos nuevos consejeros y usted es diputado en la Junta, no sé si quiere hacer una valoración de esa remodelación del gobierno de Areces. Bueno, yo en lo que se refiere fundamentalmente a lo que es la remodelación en la Consejería de Cultura, pues no sé, puede causar un poco de sorpresa que se haya
modificado o no se haya renovado la confianza en la actual consejera de Cultura, renovando la confianza en la anterior consejera de Cultura y actualmente consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, cuando en el caso que nos ocupa de las posibles irregularidades y la denuncia que hemos presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, la responsable de la misma, cuando se hizo toda esta trama que nosotros denunciamos, es la consejera de Administraciones Públicas, y no la actual, que lo único que hizo pues fue un poco continuar con el entramado que tenía y tratar de justificarlo cuando se la hizo comparecer en la Junta General del Principado, y tiene un grado de responsabilidad menor, pero desde luego el resto de los consejeros hay que darles por lo menos un margen de tiempo para que se sitúen, o los nuevos consejeros que se sitúen en sus puestos, y luego hacer una valoración de su gestión personal, porque evidentemente desde el Partido Popular nuestra crítica es un poco al programa del Partido Socialista, que no es el del Partido Popular y en el que discrepamos en una parte de las políticas que van a seguir. Es curioso que la ex consejera de Cultura se dice que se la ha destituido porque era más técnica que política, que hacía bien su trabajo pero que no lo vendía suficientemente. ¿Qué cosa es esto de la política? Sí, son cuestiones muy peculiares y probablemente se justifique eso con otros ajustes de tipo de pacto, de acuerdo del Gobierno por parte del presidente, que además sin duda tiene esa facultad de cesar y nombrar a aquellos consejeros cuando lo crea conveniente. Bueno, esta consejera, Encarnación Rodríguez Cañas, es una de las dos que ustedes implican en este asunto, que ya sí, si le parece, podemos empezar a explicar a nuestros espectadores. ¿Por qué denuncian ustedes estas supuestas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción? Bueno, el hecho es que de un dato anecdótico, ¿no?, un reparo que encontramos de la Intervención General del Principado en un expediente, un reparo sobre una certificación final de una obra que tiene un límite, según marca la ley de contratos del sector público, de un máximo del 10%, y era superior, y a partir de ese momento nos sorprendió el que en un hecho, digamos, mecánico, hubiese esta equivocación. Nos encontramos que aparte de ese centro de ocio en Langreo, que fue el primero, también en otro expediente de la Universidad Laboral ocurría lo mismo. Y bueno, ante esa sospecha empezamos a solicitar la comparecencia de los responsables del mismo, ir detectando a medida que se iba analizando el expediente que había otra serie de irregularidades, pero al final, como todas estas cuestiones que están ocurriendo en muchas administraciones públicas y aquí en el Principado, siempre terminan, pues como podríamos poner ejemplo, el famoso modificado del puerto de Gijón, el del Hospital Central de Asturias, todas estas cuestiones terminan siempre muriendo en el informe del técnico, arquitecto o ingeniero que certifica que eso es así. Entonces eso es, digamos, da fe pública como funcionario, que eso tiene que ser, y hay que casi admitirlo como un acto de fe en ese funcionario. El problema es que tras una serie de investigaciones y al analizar ciertas circunstancias realmente extrañas en las que parecía que la administración del Principado siempre se allanaba o perdía frente al contratista, nos encontramos con que el jefe del servicio y el director de esas obras, pues lo encontramos incluso apareciendo en el boletín oficial del Principado de Asturias, y a pesar de su incompatibilidad por el puesto y dedicación especial que requiere el que no pueda trabajar para otras empresas, fundamentalmente, y menos aún para las empresas que está controlando, defendiendo ante ellas los intereses del Principado, nos encontramos que había trabajado para esa empresa. Pero no solo en ese caso, sino que hemos visto que hay otras empresas para las que ha trabajado, las que ha sido jefe de servicio y las que ha participado en mesas de contratación. Y por ejemplo nos hemos encontrado nada más y nada menos que la empresa pública Sedes pues ha tenido una serie de adjudicaciones muy importantes y ha trabajado también para esa empresa. O sea, ha cobrado de esa empresa cuando no era posible desde el punto de vista de correlación y de defensa de los intereses del Principado de Asturias. Perdón, estamos viendo precisamente ese centro de ocio y deportivo de Langreo.
Me imagino que tiene que ver con eso, las irregularidades. Sí, por ejemplo, en ese centro de ocio y deportivo de Langreo, que estaba licitado además un centro de automodelismo en Lada, cosa que no se hizo, y que en las dos comparecencias que solicitamos no se mencionó un hecho realmente quizá no es tanto importante en la cantidad, pero sí en las valoraciones de una serie de porcentajes que se tienen que hacer tanto para el modificado. Evidentemente hubo un modificado importante que no se mencionó, que ni se descontó esa parte, ni en la certificación final, que a la denuncia de la interventora general aumentaba todavía la gravedad o el desfase respecto a ese 10%. Pero el caso significativo es que no podemos quedarnos simplemente en el funcionario, que puede haber un funcionario que en un momento dado no solo esté trabajando incumpliendo la incompatibilidad, sino que claro, cuando ya está trabajando para otras empresas que están asimismo siendo adjudicatarias del Principado en el que él participa en las mesas de contratación o como director de obra, pues evidentemente pues ya hemos encontrado en el boletín otra que es SEDES, a la que se ha adjudicado, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Oviedo, con una baja temeraria, porque tiene una baja del 37% respecto al precio de licitación, el Museo Oscar Niemeyer en Avilés, que son 30,5 millones de licitación, la remodelación en la Universidad Laboral de Espacios Universitarios, un presupuesto de 9 millones de euros, o el Museo de la Prehistoria de Teberga, que aquí hizo un rocambolesco giro el Principado de Asturias, haciendo cometer la irregularidad o la ilegalidad al Ayuntamiento de Teberga, quien adjudicó directamente a SEDES. En todo este entramado, uno puede pensar que es solo cuestión de un funcionario, pero mire, no, se da la circunstancia de que el director gerente de SEDES actual fue el primer director de la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales, que se creó a finales del año 2001, y fue el que se trajo a ese funcionario arquitecto de otra administración. Hubo que hacer un poco de ingeniería de función pública para abrir ese puesto a un funcionario de otra administración y traerlo para la Agencia de Proyectos de Desarrollo de Proyectos Culturales, al que se nombró, y que cuando cesa en el año 2003 de director de la Agencia de Proyectos Culturales el señor Caicoya, pasa a ser director gerente de SEDES, y se nombra a Jorge Fernández León, hombre de máxima confianza del señor Areces, y responsable, entre otras cosas, del montaje de la televisión en Asturias y de otras cuestiones, y del desarrollo de la Universidad Laboral y toda la remodelación, que están en unas licitaciones superiores ya a los 90 millones de euros en Gijón. Pues se nombra a este señor y tiene una relación clara, con lo cual ya estamos pasando del mero hecho de que un funcionario pueda ser el máximo responsable, y cesado el funcionario se acabó el problema. No, hay bastante más. La consejera es conocedora perfectamente de lo que pasa en su consejería, y ya para más INRI se ha puesto al frente de director de obra dentro de esa Agencia de Proyectos Culturales de todos los proyectos que se hacen en la Universidad Laboral, a un funcionario que en un ayuntamiento de Asturias tiene una sentencia por haber certificado en falso. Entonces dices, oiga, mire usted... Está condenado por sentencia firme. Sí, tiene una inhabilitación, se le condenó a una inhabilitación de 6 meses por certificar en falso. Bueno, en concreto un ascensor, que 3 años después de haberse pagado el ascensor no estaba en el sitio que tenía que estar, ¿no? Entonces, cuando uno ve todo esto y ve todas esas irregularidades, ve los modificados, ve reparos de la Intervención General del Principado en aspectos que llegan a parecer nimios, si no fuese porque casi siempre, o prácticamente en su totalidad, quien se ve perjudicado en esas pequeñas irregularidades o grandes irregularidades siempre es el Principado. Si a partir de esto me dicen, oiga, no, pues mire, es que es el funcionario, el señor don Jorge Fernández León o el señor Caicoya están en una agencia que se creó para tal fin, para el desarrollo de proyectos culturales, en la que tiene solo 2 jefes de servicio, uno, digamos, de tipo administrativo, de gestión, y otro técnico. Hombre, no es normal que nosotros sabemos, no solo por el número de obras que han aparecido en el boletín firmadas por el jefe de servicio
que son las que requieren alguna modificación de urbanismo, que requiere información pública y por eso aparece, pero nosotros sabemos que no solo se trabajó en esas obras que aparecen en el boletín, sino que ha trabajado en muchas más que no aparecen en el boletín. ¿Puede usted decirme que el director de la Agencia de Proyectos Culturales es tan incompetente que no se entera que su jefe de servicio está trabajando fuera para numerosas obras? ¿O es que es cómplice de él? Pero es que yo le digo más, es que no solo ha trabajado fuera de la administración en Asturias, es que ha trabajado fuera de Asturias, incluso en Canarias. Entonces cuando uno se encuentra con esto dice, pero nadie veía que no aparecía por su puesto de trabajo en temporadas largas el jefe de servicio, que estaba ahí. ¿Para quién estaba trabajando? Y entonces es ahí donde se ve la complicidad. Y nosotros hemos intentado, a través de las actuaciones parlamentarias correspondientes y a través de una moción en la que pedíamos la creación de una comisión de investigación, hemos tratado de que políticamente se buscasen cuáles eran, primero, el alcance de las irregularidades y segundo, la exigencia de esas responsabilidades por permitir estas irregularidades. Y en el pleno de la Junta General del Principado pues se soslayó este tema, se rechazó por parte del Grupo de Izquierda Unida, recién firmado el pacto con el Partido Socialista. Yo creo que es el primer pago que se hizo en especie al pacto por parte de Izquierda Unida, y el Partido Socialista impidieron esta comisión y no nos quedó otro remedio que ponerlo en manos del fiscal anticorrupción, porque hay muchos temas que seguramente investigando, si fuese una comisión parlamentaria podríamos hacerlo desde el Parlamento, pero en este caso solo podría hacerlo si así lo tiene a bien el fiscal anticorrupción, para ver hasta dónde llegan esos entramados, esas connotaciones, y luego, pues, evidentemente, exigir las responsabilidades. Bueno, agotamos el tiempo, pero no me resisto a hacerle una última pregunta. Acusaba hoy la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno regional de que esta serie de denuncias del Partido Popular vienen como una réplica a lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Oviedo, ¿no? A esas acusaciones del PSOE con el tema de la yeguada y todo lo que tiene que ver con el alcalde Gabino de Lorenzo. Bueno, probablemente sea lo que trate de justificar la señora consejera, que cuando en su momento alguna pequeña irregularidad detectó, fue implacable desde su punto de vista. Claro, a uno le sorprende que hiciese alguna denuncia de si un funcionario había certificado para cobrar una subvención que una obra estaba haciéndose cuando no estaba hecha, y ella tenía un funcionario a sus órdenes dirigiendo más de 90 millones de euros en la Universidad Laboral, que tenía una sentencia judicial firme por certificar en falso. Tratar de buscar, que dice, no, esto es que se está embarrando el campo. No, nuestras denuncias son claras y concretas. Y lo que tenía que haber hecho la señora consejera era haber forzado con los votos del Grupo Socialista la creación de esa comisión de investigación y exculparlo, y no tratar de justificarlo en el cese de un funcionario y luego pretender también que el cese o el cambio de la consejera de Cultura, pues que cierra esto, cuando el máximo responsable de quien está ahí, tanto ella como el director de la Agencia para Proyectos Culturales, siguen al frente y sobre todo reforzados en esta nueva remodelación del gobierno. Bueno, pues dejaremos que la justicia diga la última palabra, que actúe, y a ver qué es lo que dice todo esto la Fiscalía Anticorrupción. Ramón García Gañal, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Abrimos ya la información deportiva hablando de un Real Sporting que espera pescar este domingo en Río Revuelto, donde, como saben, suele decirse que tienen ganancia los pescadores. La mala situación por la que atraviesa el Español, con 3 derrotas consecutivas, hace ser optimistas a los rojiblancos, aunque Preciado no quiere confianzas.
Manuel Preciado ensayó esta tarde el equipo titular que se enfrentará al Español en Montjuïc. En principio todo apunta a que el técnico repetirá el mismo equipo que se enfrentó al Betis el pasado domingo, aunque Jorge y Quique Mateo también cuentan con opciones de entrar en el 11, e incluso un recuperado Carmelo podría disponer de minutos en la segunda parte, en función de cómo marche el encuentro. El que seguro que no podrá estar es Mitchell. La lumbalgia que el pasado domingo le dejó fuera de la convocatoria vuelve a dejar al enense fuera de cualquier opción para Barcelona. Le persisten las molestias y queda sometido a tratamiento específico. El Español también cuenta con bajas, entre ellas la de Iván de la Peña, que se está notando sobremanera vista la marcha del equipo, aunque la plantilla rojiblanca piensan que hay otros jugadores con gran calidad en el cuadro blanquiazul. Tiene más recursos de los que no solo, ya digo, no solo está Mudo ni Iván de la Peña ni estos, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que pierde un gran jugador, digamos, de último pase, ¿no? Hay pocos jugadores que den el último pase como Iván de la Peña, pero bueno, ya te digo que tiene más recursos para salir adelante, ¿no? Por otra parte, el Sporting estará pendiente el lunes del sorteo de la Copa del Rey. En este sorteo se conocerán los emparejamientos de las 3 próximas eliminatorias, que se celebrarán los 4 miércoles de enero y los primeros de febrero y marzo. El orden de los partidos será por sorteo puro, salvo en el caso de que el rival sea de inferior categoría. Los únicos que hay son el Poliegido y el Real Unión de Irún, que son de Segunda División B. Cerramos la información deportiva hablando de hockey femenino porque el Viesca Gijón sigue adelante con su extraordinaria campaña en la Hockey Liga. 3 jornadas y otras tantas victorias suman las chicas de Fernando Sierra, lo que las hace auparse a lo más alto de la clasificación. El Viesca Gijón cumplió los pronósticos y se impuso sin demasiados problemas en la pista del Tres Cantos al joven e inexperto conjunto madrileño. El triunfo coincidió con la vuelta al equipo de la catalana Marta Soler, capitana de la selección, que de esta forma inició su segunda etapa en el 5 gijonés. También debutó la joven argentina Lucía Agudo. El ya de por sí potente equipo que entrena Fernando Sierra vio de esta manera aumentar su potencial y arrolló. El Tres Cantos planteó una defensa zonal que el Viesca atacó con pases largos para arriba y creando peligro ante la portería rival. Desde los compases iniciales, las jugadoras que prepara Fernando Sierra tuvieron la posesión de la bola y fruto del dominio llegaría el primer gol de Marta Soler en un disparo desde el lateral. Medida la primera mitad, llegarían 2 nuevos goles, en esta ocasión de la mano de Natasha Lee, que pondría el marcador con un claro 0-3. Todavía antes de llegar al final de la primera mitad, María Fernández anotaría un nuevo tanto, con lo que se haría el descanso con 0-4. En la reanudación, el técnico gijonés dio minutos a todas sus jugadoras e incluso aumentaron su diferencia con 2 tantos más. Meteorología prevé para mañana viernes en Asturias cielos poco nubosos, aumentando durante la madrugada a muy nubosos o cubiertos. Tendremos precipitaciones, pero ya más débiles que estos días y más probables en la mitad occidental y en la cordillera. La cota de nieve estará ya en torno a los 700 u 800 metros. Las temperaturas no van a tener demasiados cambios con respecto a días anteriores. Las mínimas, si acaso, en ligero descenso y las máximas sin cambio. Hasta aquí la actualidad de este jueves, acabando ya el mes de noviembre. Ya saben que mañana volvemos con más noticias. Hasta ese momento pueden seguir informados también a través de nuestra página digital. Buenas noches y hasta mañana.